Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y nos da mucho gusto tener con nosotros al consejero electoral Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Consejero, pues bienvenido. Es un placer tenerle por primera ocasión aquí con nosotros en La Urna. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan desde las diferentes plataformas del Instituto Electoral de Coahuila. Claro que sí, un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, pues si me lo permite, de repente el tiempo se va muy rápido y quisiéramos aprovecharlo al máximo para que las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, conozcan a Óscar Daniel, la persona, el ser humano. ¿Qué nos pudiera platicar de usted? ¿Quién es Óscar Daniel Rodríguez Fuentes? Óscar Daniel Rodríguez Fuentes es una persona que siempre le ha gustado trabajar mucho. Una persona que trabaja muy duro, que siempre ha sido muy estudioso, entonces hasta cierto punto siempre he tenido como el mote de ñoño en mis escuelas. Soy una persona que le gusta trabajar, que le gusta hacer las cosas bien, que le gusta investigar, que le gusta mucho estudiar todos los temas. Me gusta mucho leer, soy una persona que disfruta mucho leer, tengo 3 gatos, que son como que mis hijas, entonces son 3 gatos que quiero mucho. Y bueno, también me gusta mucho la cuestión que tiene que ver con la materia electoral. Desde muy joven empecé con este tipo de situaciones. La materia electoral en México siempre había sido como pues, una materia que no se le da mucha importancia dentro de la facultad de facultades de Derecho en general, pero a mí siempre me gustó, o sea, siempre tuve como esa intención. Y bueno, o sea, una de las cosas que más me agrada de esto es que pues me he dedicado de una u otra forma siempre a esta parte. Eso es en la parte, digamos, que me he desarrollado académicamente, me gusta y pues la verdad soy muy contento con eso. En la vida pues más de carácter personal, pues soy una persona que es saltillense, orgullosamente saltillense. También he vivido en la Ciudad de México en alguna etapa de mi vida, me gusta mucho allá, pero me gusta Saltillo y actualmente pues aquí resido. Entonces es una de las cosas que me ha permitido, creo, una ciudad muy bonita, muy agradable y bueno, pues yo estoy muy feliz de haber estado aquí. Consejero, el día que usted rindió protesta hace muy pocos días, hace muy pocas semanas aquí en el Instituto Electoral de Coahuila, estuvo usted acompañado de sus padres. Sí. Agradeció inclusive en su mensaje a su señor padre y a su señora madre. Sí. ¿Cómo han influido ellos en la vida profesional y también personal de Óscar Daniel? A ver, muchísimo. Lo que pasa es que mis papás pues son 2 personas que siempre han estado apoyándome, siempre han estado del lado de mi lado y bueno, ellos son incondicionales, básicamente, pues como cualquier padre siempre están apoyándome en todo lo que realizo. Muchas veces ellos pues se preocupan mucho por mí porque dicen, ay, siempre andas ocupado, siempre andas trabajando, siempre andas haciendo muchas cosas, pero ellos siempre han estado ahí para apoyarme. Yo soy una persona pues, que sí viene desde abajo. Nací, crecí en La Guayulera, una de las colonias más antiguas de Saltillo, pero también emblemática de la ciudad. Sí, emblemática de la ciudad. Estudié ahí en la primaria Álvaro Obregón, también una escuela muy vieja y muy emblemática, ahí en el centro de la ciudad. Posteriormente estuve en la Berrueto, o sea, puras escuelas de esta zona. Y bueno, finalmente pues me gradué de la Mariano Narváez y luego de la Facultad de Jurisprudencia y pues inicié esta vida. Ellos me han apoyado en todo ese tiempo. Yo creo que sin ellos no sería lo que soy ahorita y bueno, yo pues siempre les he agradecido mucho por todo el apoyo que ellos me han dado en toda esta parte de apoyo emocional, moral y bueno, mi mamá hasta la fecha siempre y mi papá están ahí para cualquier cosa que yo necesito, ellos siempre están incondicionales. Es muy importante comentar esto porque, de hecho, cuando hay un consejero, una consejera en un instituto electoral como lo es el IEC, es importante que sepamos que son ciudadanos con los que nos podemos identificar, con los que podemos encontrar muchos puntos en común y seguramente muchas de las personas que nos están viendo aquí en Saltillo conocen de La Guayulera, conocen de las escuelas y es importante que sepan que están representados por un ciudadano
Claro. Joven, muy joven también. Gracias. Que también comparte muchas visiones y comparte muchas inquietudes similares. Mencionaba ahorita la parte académica, una parte en la que Oscar Daniel Rodríguez se ha preocupado por ir desarrollando con el paso del tiempo. ¿Estudia usted la carrera de Derecho, consejero, en la Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila? Pero no se limita con eso, sigue estudiando. Platícanos un poquito más de esas dos maestrías y del doctorado que está cursando. A ver, sí, efectivamente estudié una especialidad en la Facultad de Jurisprudencia, una especialidad en Derecho Electoral, Democracia y Representación. Luego, posteriormente, hago la maestría en Derechos Humanos, con acentuación en Derechos Políticos, también en la misma universidad. Y bueno, ya después de esto, sí, hice un posgrado en Ciencia Política y Sociología en la Flaxo, Argentina. Es un posgrado, ese sí, virtual, pero es un posgrado que ofrecía muchas oportunidades de conocimiento de un área que siempre quise estudiar. Yo quise estudiar Ciencia Política. Las condiciones económicas en su momento no me permitieron irme a Monterrey o a Torreón. Entonces, pero siempre fue una de las carreras que quise. Entonces, cuando tuve la oportunidad de tomar un curso, un posgrado en Flaxo, dije, Flaxo, claro, dije, pues esta vez es mío, se abrió, muy buen, conocí muchas personas argentinas y de otros países, porque habíamos de varios países, y bueno, es una forma de hacer buenos contactos en cuanto a vida académica. Es un posgrado pues bastante complicado en el sentido de que sí había mucha tarea, no era un posgrado así como de mentiritas, sí era una cuestión de hacer artículos de investigación. A mí me gusta mucho hacerlos, no tengo ningún problema con eso. Y posteriormente, bueno, hace poquito también estudié una especialidad en Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, y actualmente estoy por terminar, bueno, ya terminé la fase de estudio del doctorado, estoy en la etapa de tesis, estoy en la fase de revisiones de la tesis, y bueno, pues próximo para que me den luz verde para ya presentar mi tesis de doctorado y poderme titular también de esa parte. El doctorado es en el Tribunal Electoral de Jalisco. Es un doctorado en Derecho Electoral, también de muy alto nivel. La verdad es que me ha gustado mucho esa función. Y el Tribunal de Jalisco pues tiene muy buenos maestros. Me ha gustado mucho cómo se ha llevado. Hay nada más, yo he visto nada más 4 doctorados de Derecho Electoral. Y ese yo creo que es uno de los que más experiencia o más tiempo tiene. Y bueno, por ahí dije, siempre quise hacer cosas de electoral y dije, por ahí tiene que ser, justo por el título que fuera doctorado en Derecho Electoral. Entonces, a la par de esto, me gusta mucho la investigación, también es una parte que he explorado mucho. Investigo sobre teoría de la democracia, es uno de mis temas fuertes, y también sobre la cuestión que tiene que ver con estados democráticos. Y esto tiene mucho que ver con aquellos estados donde se pueden desarrollar elecciones y donde no se pueden desarrollar por cuestiones de influencia de crimen organizado, de grupos armados, y esta es una de las líneas que justo es mi tesis de doctorado. Entonces, son cosas que me gusta hacer, y pues bueno, yo la verdad soy muy contento de pues, hacer este desarrollo también académico a la par de la función electoral que ahora desarrollo. Pero también ha desarrollado la parte académica desde la otra trinchera, que es el ser docente. Sí. De hecho, una de las materias que ha impartido es Derecho Electoral. Así es. Cuestiones de derechos humanos, sí. Cuestiones constitucionales de derecho que permiten ampliar mucho el panorama de muchas materias. Platícanos un poquito de su vida docente. Empezó también muy joven ahí. Sí, ahí me integré como maestro sustituto, bueno, en la Facultad de Jurisprudencia a los 23 años. Yo cubría los maestros que no iban. Sí, saliendo. Sí, siempre fui un alumno muy estudioso. Entonces siempre fue de muy buen promedio. Entonces mis maestros me invitaban a ayudarlos a sus cursos. La primera etapa que yo tuve como docente fue más bien como apoyo de los maestros de la Facultad de Jurisprudencia, algunos que me invitaban ahí a cubrirlos cuando ellos faltaban, y esta fue la primera. Ya después de que estuve en la maestría, ya empiezo a dar clases más en forma, ya eran mis clases, no las de otras personas, y ya VM, por ejemplo, es una de las universidades donde yo di clase, además de la Facultad de Jurisprudencia, la USEM, que es una escuela también que pues durante mucho tiempo impartí clases ahí, y otra que también me gustó mucho, que fue un modelo como distinto a los de Derecho, porque ahí le daba Relaciones Internacionales, pues fue la UTS, que es una Universidad Tecnológica de Saltillo, hasta derramadero, pero también fue uno de los momentos que más me gustó. Gente muy inteligente en todas las escuelas, y la verdad es que te ayuda mucho a seguir estudiando un tema. Entonces, cuando tú
una persona que quiere estar vigente en la materia que da, pues tiene que estar leyendo. Y la única forma de seguir leyendo es estar dando clase de manera continua para efecto de que puedas tú tener el conocimiento, sobre todo en materias de derecho que van cambiando pues muy pronto, ¿no? Entonces, eso sí es una parte que es importante de seguir estudiando en todos los aspectos. Todas las personas yo creo que debemos hacerlo y bueno, los que nos dedicamos a ese tipo de cosas, pues más es necesario. Y una de las materias precisamente en las que el maestro, ahora sí, Oscar Daniel, ha estado dando cátedra de manera frecuente es Derecho Electoral. Así es, Derecho Electoral es una de las materias que más me gusta. Yo creo que, y siempre lo digo así, y no es como, la verdad es que no es por ser una persona pues arrogante, pero si de algo he estudiado mucho es Derecho Electoral, no solo por el examen, que ya luego hablaremos del proceso que tuvimos aquí, sino más bien porque es una materia que es la materia que más cambia desde mi perspectiva en México. Hemos exportado al mundo dos cosas desde mi perspectiva, el derecho electoral y el amparo. Esas son las dos grandes aportaciones que México le ha hecho al mundo. Si uno se va y revisa los sistemas electorales de América Latina, casi todos tienen su base jurídica en el derecho electoral mexicano. Entonces, es importante destacar esto porque al parecer, y eso es una frase que después siempre la he dicho en mis clases, el derecho electoral es la típica frase de nadie es profeta en su tierra. Pareciera que en México nadie le pone atención, pero de verdad, si uno voltea a Latinoamérica, tuve la oportunidad por ahí en alguna ocasión de hacer una estancia de investigación en Chile y otra en Argentina. El derecho electoral mexicano es una base fundamental de cómo ellos han construido sus instituciones electorales. Y entonces esto es importante porque sí, es algo que luego de acá no le hacemos mucho caso, pero de verdad tiene mucha influencia en toda América Latina por lo menos. Entonces, obviamente en Europa y en Asia los sistemas funcionan un poco distintos, pero en América Latina México ha sido un referente muy importante en esta materia. También otro de los aspectos en los que el maestro Oscar Daniel se ha desarrollado y ha desarrollado una trayectoria y que de una o de otra forma yo encuentro que se une en el camino con el derecho electoral, son los derechos humanos. Sí. Ahorita vamos a ampliar más esta información de los derechos humanos, cómo lo puede o lo pretende aplicar desde su trinchera como consejero electoral el maestro Oscar Daniel y también cómo lo desarrolló desde la vida académica. Pero de esto me gustaría hablarlo al regresar de esta pausa y quisiera regresar con una pregunta, si usted me lo permite, consejero, es ¿cómo fue el proceso precisamente para la selección de un consejero electoral? Y lo refiero ahorita porque es una parte motivacional, es decir, todas aquellas y todos aquellos estudiantes que están estudiando Derecho y que tienen buenas calificaciones y que les gusta desarrollarse en el ámbito académico, sepan que hay un ejemplo que les puede ayudar en un corto plazo, porque realmente es muy joven el consejero, en tener muy buenos resultados en su vida profesional. Vamos a una pausa, regresamos ahorita a La Urna, no se vaya, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de La Urna y nos da mucho gusto, estamos platicando aquí muy a gusto con el consejero electoral Oscar Daniel Rodríguez Fuentes y nos estaba platicando ahorita de su trayectoria académica, de su vida personal, pero también ahora queremos conocer un poquito más del consejero electoral. ¿Cómo fue este proceso, consejero, en el que usted fue seleccionado para ocupar a una edad muy joven este puesto tan importante en la vida democrática político-electoral del estado de Coahuila? Sí, mira, pues fue un proceso largo. Primero fue un proceso muy largo, un proceso de mucho estudio, un proceso de, hay tres etapas. La primera es el examen, un examen de conocimientos básicos de materia electoral, matemáticos y español. Una segunda etapa que es un ensayo y una tercera etapa que es la entrevista. Bueno, en la primera etapa fue mucho estudio, mucho estar en las tardes repasando y repasando las leyes electorales. Yo creo que de las cosas que me faltó ahí
En su momento fue de haber dejado matemáticas hasta la última semana de estudio. Todo estuve estudiando electoral, luego llegó matemáticas y fue una cosa que dije, híjole, álgebra, trigonometría, cosas que no había visto, ¿no? Pero bueno, ya esta parte la cumplimos ahí con el examen. Posteriormente fue un ensayo, también fue mucho, no sabíamos cómo iba a ser el ensayo, había diferentes metodologías, una del Colegio de México, otra del CIDE, entonces no había como una forma de comparación de las metodologías. Y bueno, al final cuando llega la etapa del ensayo, yo presento en la Junta Local Ejecutiva el ensayo, veo el tema que tenía que ver con grupos minoritarios históricamente discriminados. Y dije, aquí soy. Es un tema que ya había trabajado, que ya había yo estudiado desde la perspectiva legislativa, porque pues, también fue asesor legislativo antes de estar aquí. Y bueno, dije yo, aquí soy, este es el tema que yo quería, o sea, pareciera mandado a hacer, o sea, yo me puse muy feliz porque había estado muy estresado por la parte del ensayo, hasta que lo vi y dije, no, este es un tema que conozco y conozco más o menos bien, ¿no? Entonces me puse muy, muy contento por ahí, llega la siguiente etapa, llega la etapa de entrevista y ahí en la entrevista pues fue más bien un proceso de ver todas las entrevistas de los demás consejeros que habían estado, de los que habían presentado su examen anteriormente. Me fui a todas las entrevistas, fui viendo cómo hacían, cómo la construían y qué es lo que preguntaban los consejeros electorales nacionales. Entonces, eso fue como una forma de ir haciendo este camino. La verdad es que a mí me tomó muy por sorpresa. Yo de verdad no tenía... Yo hice todo mi esfuerzo, pero sí sabía o tenía muy claro que había muchos factores que pudieran dar que no fuera yo el electo para este cargo. Y cuando yo por fin lo dimensioné fue cuando el día 22 de octubre se vota en la Comisión de Vinculación, allá en el INE, y ya hasta ahí me cayó el 20 de que era real que yo había llegado hasta esa última etapa y que estaba a punto de ser nombrado por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, sí fue una etapa complicada, mucho estudiar, mucho trabajar, pero pues al final de cuentas, pues como uno siembra lo que cosecha y ese trabajo y ese esfuerzo duro, pues trajo como resultado esto. Entonces, yo la verdad muy contento. Yo sí creo que las personas estudiosas del derecho y de otras carreras sí deberían de aplicar este tipo de convocatorias, estudiar. Es bueno que la ciudadanía pues llegue a este tipo de puestos. Y hay oportunidad para desarrollarse, hay que buscar esas oportunidades. Claro. Tenía usted ya el respaldo, la preparación académica, pero también el respaldo y la preparación laboral. Sí. ¿Cuál es el primer contacto que tiene Oscar Daniel como pues, prácticamente recién egresado, muy joven, con la vida político-electoral, con las instituciones? Estuvo en el INE, estuvo en el Instituto Electoral de Coahuila. ¿Cómo inició? Platíquenos un poquito. Ahí es una parte, cuando yo tenía 21 años, es la primera vez que trabajo para el INE como capacitador electoral, entonces me tocó toda la parte de ir tocando puertas a la gente, diciéndoles que pues tenían que participar como funcionarios de casilla, toda esta parte pues ya la vi. Luego, posteriormente, empiezo a concursar para ser consejero municipal. En 2017, el Instituto Electoral de Coahuila me permite ser consejero municipal en Saltillo, una elección bastante complicada, pues fue la elección de gobernador, pero además en ayuntamientos. Yo estuve en el Comité Municipal de Saltillo y posteriormente seguí concursando para estar en los consejos distritales. Entonces, en el INE, pues tuve la oportunidad como suplente de ser consejero distrital en el Distrito 7, que es donde yo vivo. Entonces, ahí fue como mi experiencia en esta parte, pero a la par, pues siempre tratando de meterme en ese tipo de situaciones o en ese tipo de cuestiones electorales. ¿Participan mucho los jóvenes? ¿O era ahí Oscar Daniel uno de los pocos jóvenes a esa edad participando? Hay algunos, no son tantos como yo esperaría. Yo creo que sí hay jóvenes que participan, hay muchas personas que les gusta, pero sí son pocos en relación con lo que pudiera ser. Yo creo que el deber ser, creo que se hace falta impulsar la participación. Lo que sucede muchas veces es que los tiempos son a veces muy cortos o a veces hay muchos requisitos que hay que ir cumpliendo y que a veces no alcanzas a juntar con el tiempo, pero yo creo que sí pudiera ser mejor esta situación y pudiera haber más jóvenes participando en ese tipo de cosas. También la otra es que en el ámbito en el que yo me desarrollaba, que es el ámbito jurídico, pues muchas veces los jóvenes les gusta participar, pero desde otras trincheras, y se vale, ¿no? Desde partidos políticos, desde asociaciones civiles, incluso desde movimientos. Yo creo que últimamente ha habido mucha movilización juvenil
y lo hemos visto a pesar de la pandemia, grupos de feministas, grupos de estudiantes que están en contra de varias situaciones. O sea, son cosas que van cambiando y esto es muy bueno. Le da algo que Ernesto Laclau llamó la explosividad de la sociedad. Y bueno, esto es muy bueno, pero también hay que encaminar esa participación a este tipo de situaciones, porque también podemos incidir desde las instituciones públicas, sobre todo en las electorales. Creo que esto también es una parte que no debemos dejar de lado. Pero sí, en efecto, yo creo que pudiera haber mayor participación de jóvenes. Ahorita que empezábamos la entrevista, quería yo hablar un poquito del ámbito personal, Ajá. porque ese ámbito personal nos permite conocer a un ser humano integral. Ahorita lo comentaba, el examen de ustedes fue integral, de hecho, Claro. Para ser consejero electoral no nada más tienes que tener conocimientos en materia electoral, sino también una cultura general. Hablábamos también en el primer bloque de los derechos humanos. Sí. Hablábamos también de la participación que tenía Óscar Daniel en materia político-electoral desde su vida académica muy joven. El día que usted, y hablábamos también de sus señores padres cuando estuvieron aquí, el día que usted rindió protesta como consejero. Ese día también usted dio un mensaje importante. Mencionaba ahí que en su gestión como consejero le interesaría mucho trabajar, involucrar y tomar parte en el involucramiento de algunos sectores que habitualmente no son tomados en cuenta cuando hay un proceso electoral. Sí. Platíquenos un poquito de eso. Sí, a ver, ahí, y creo que fue lo que más causó revuelo, ¿no? Mi cubrebocas con la bandera de arcoíris. Yo creo, pues abiertamente he sido gay, o sea, desde los 16 años hasta la fecha. Entonces, no es algo que sea nuevo, mis amigos lo saben, mi familia lo sabe, nunca lo he escondido, no pretendo esconderlo. Y esto me ha impulsado mucho en grupos de asociaciones civiles que manejan ese tipo de temas. Yo creo que hay que impulsar, por eso yo lo dije muy claro y sigo en ese mismo dicho, hay que impulsar la participación de los grupos históricamente discriminados. No solamente los LGBT, hay muchos otros grupos, personas con discapacidad, las mujeres en su momento también han sido un grupo históricamente discriminado, las personas indígenas. Hay muchos temas que hay que incluir. Okay. Pero el caso de los grupos LGBT para mí tienen especial relevancia porque es una colectividad a la que yo pertenezco y que nos ha costado muchísimo trabajo poner en el espacio público. Esto es así, yo asistí a la primera marcha de la diversidad sexual allá en 2007, me parece que fue, pues hace muchos años, y éramos unas 6 o 7 personas ahí en la Alameda. Mucho, pero realmente es poco, o sea, es muy poco. Realmente en los últimos años ha venido creciendo, pero claro. Falta mucho trabajo por hacer. Sí, la última a la que asistí fue en junio del año pasado. Ya había unas 2,000 personas, unas 2,000, 3,000 personas. Era muy grande y yo estaba muy emocionado porque haber pasado de 7 personas, de haber pasado a esa cantidad, me parece que hay una apertura muy importante en el estado de Coahuila. El estado de Coahuila es un estado vanguardista en materia de derechos humanos y especialmente en materia de diversidad sexual. Entonces, creo que eso nos ha traído otros temas importantes, como es la participación de los colectivos dentro de las estructuras democráticas del país. Y eso ya estamos viendo que hay candidatos, diputados, senadores que se autoadscriben a estos grupos o colectivos, y creo que es importante. Yo por eso, para mí sí era muy importante decirlo desde el principio. ¿Por qué? Porque es importante también que las personas de la diversidad sepan que pueden ocupar puestos públicos. Antes era muy mal visto que una persona que perteneciera a la diversidad estuviera en un cargo público. Si lo tenían, no lo decían, porque es que si no, pues voy a perder credibilidad. Yo creo que no, le damos más credibilidad y es más democrático una institución cuando se incluye a todos los grupos que históricamente han sido discriminados. Hay todavía muchos estigmas, sí es cierto, hay todavía muchos problemas, hay todavía mucha gente que no ha entendido que ya cambió la sociedad, pero pues también esto se combate o se erradica con mucha educación. O sea, a mí por eso me gusta mucho también dar clase, porque te das cuenta cómo va cambiando la mentalidad de la gente. Mis alumnos que tienen 19 años o 20 no ven esto como un problema, lo ven como algo bueno, y cuando yo estaba, pues era una cosa que no podías decir públicamente. Si tú eras homosexual, te escondías. Y que no es una moda, realmente. No, es una cuestión que va progresando y que finalmente pues, seguiremos en esta parte. Entonces creo que sí es muy importante y pues como lo dije en mi toma de protesta, lo sigo sosteniendo, pues voy a seguir trabajando para esta situación y para que las personas de diversos grupos históricamente discriminados pues, puedan ejercer sus derechos humanos en democracia. Y fomentar la inclusión, que es muy necesario para el desarrollo de una democracia. Así es. Desafortunadamente el tiempo vuela aquí. Sí, es muy Nos rápido. da mucho gusto tenerle aquí con nosotros en el programa de La Urna.
Algo que no haya yo preguntado y que usted quisiera comentarle a todas las y los coahuilenses que nos están escuchando y viendo. Pues muchísimas gracias al Instituto Electoral de Coahuila, muchísimas gracias Memo por la entrevista, me parece un excelente trabajo de este instituto y pues seguiremos a la orden trabajando y pues estaremos ahí con todos los grupos que se quieran sumar. Mi consejería electoral siempre va a estar abierta para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran trabajar con nosotros. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, consejero. Nos da mucho gusto tenerle aquí con nosotros en la urna. Bienvenido al Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, decirle a la ciudadanía que se pueden acercar, que pueden conocer un poquito más de lo que hacen sus consejeros electorales y poderse identificar precisamente con estos hombres y mujeres coahuilenses que nos están representando. Gracias a usted. Le invitamos también a que podamos tener contacto a través de nuestras redes sociales y nos esperamos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en su programa de La Urna. Pásenla muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.